La traición en las montañas. Mateo Hernández nunca pensó que tendría que planear el asesinato de un hombre en tiempos de paz. A sus 38 años, había visto suficientes muertes en la guerra y ahora salvaba vidas en las montañas de Montana. Pero cuando vio a su esposa Lauren escabullirse de la habitación del cirujano visitante, algo hizo clic en su cabeza. Y ahora, mirando a Michael Stone, esa eminencia médica de 45 años de Chicago, Mateo ya lo sabía. Uno de ellos va. El pequeño pueblo de Silver Creek, perdido entre las majestuosas montañas de Montana, comenzaba una fría mañana de octubre. Mateo Hernández, jefe del servicio local de rescate en montaña, regresaba a casa después de una llamada nocturna para rescatar a unos turistas perdidos. Los últimos 12 años en la infantería de marina le habían enseñado a trabajar días enteros sin descanso, y ahora, a pesar del cansancio, sus pasos eran firmes. Planeaba recoger. A las 6 de la mañana, al pasar por el Hotel Refugio de Montaña, vio algo que cambió toda su vida. Su esposa Lauren, médica de 35 años del hospital local, salía apresuradamente por la entrada lateral del hotel. Ella no lo vio mientras huía arreglándose el cabello despeinado. Mateo se quedó inmóvil, pues en ese hotel se alojaba el doctor Michael Stone, un famoso neurocirujano de Chicago. Stone había llegado a su pueblo apenas por unos días para dar una serie de conferencias sobre cirugía en condiciones extremas. El mismo Mateo había asistido a una de ellas, una impresionante charla sobre operaciones en las montañas de Afganistán. Ahí estaba él. El reloj del ayuntamiento daba las 6 de la mañana cuando el mismo Stone apareció por la misma entrada. Un hombre pulcro y en forma de 45 años con un traje caro, ajustándose la corbata. No notó a Mateo, quien permanecía en la sombra de la escalera de incendios. Todo encajó instantáneamente, como piezas de un rompecabezas. La habitación 304, el cabello despeinado de Lauren, el cirujano presumido y elegante. Mateo sintió cómo crecía un bloque de hielo de furia dentro de él. Solo le había pasado durante la guerra, antes de un combate serio. La furia fría y calculadora de un asesino profesional. Ya lo sabía, ahora solo era cuestión de tiempo y de encontrar la oportunidad adecuada. A las 6:42, una llamada telefónica rompió el silencio de la estación de rescate. Mateo estaba sirviéndose su primera taza de café, intentando lavar la amargura de la traición y la infidelidad con el líquido ardiente. Mateo, la voz de la operadora Sally temblaba de emoción. Tenemos una emergencia en la cresta norte. Un turista con hemorragia interna a 4.000 metros de altura. Dejó la taza a un lado, cambiando instantáneamente al modo de rescatista. Dame los detalles. Hombre, 42 años, con su esposa. Ella dice que empezó hace 6 horas. Dolor abdominal agudo, palidez, sudor frío. Hace una hora comenzó el vómito con sangre. ¿Podemos bajarlo? No había pánico en la voz de Sally. No desde esa altura, el helicóptero no puede subir hasta allí. Además, con el mínimo movimiento la hemorragia empeora. Ella dice que transportarlo lo mataría. Es necesario realizar una operación abdominal allí mismo y luego bajarlo hasta donde pueda llegar nuestro pajarito. Mateo miró el mapa en la pared. La cresta norte, al menos 2 días de camino por la ruta segura. El turista no tenía esos 2 días. De repente algo hizo clic en su cabeza. La conferencia de Stone ayer era precisamente sobre esto. Operaciones en condiciones extremas de montaña. Exacto. Sally convoca urgentemente una consulta en el hospital y encuéntrame a ese. Apretó la mandíbula, Dr. Stone. A las 7:15, la sala de conferencias del hospital de Silver Creek zumbaba como un panal alterado. El director médico Peterson extendió radiografías y mapas sobre la mesa. Lauren estaba sentada junto a Stone, evitando cuidadosamente la mirada de su esposo. Toda la élite médica local, 5 médicos y 3 enfermeras, se agolpaban alrededor de la mesa. La situación es crítica, decía Peterson. Por los síntomas, parece una úlcera perforada o una hemorragia interna. Sin una operación inmediata, no hay esperanza. A esa altura, Stone negó con la cabeza, sin equipo, sin quirófano. ¿Y qué hay de sus conferencias?, preguntó Mateo en voz baja. Todos se volvieron hacia él. Ayer en la conferencia hablaba de una operación en las montañas, la que hizo con la ayuda de una linterna y un cuchillo de caza, en las montañas afganas. Stone se estremeció. Estuvo allí en Afganistán. Tercer Batallón de Infantería de Marina, mayo de 2008. Algo pasó entre ellos, reconocimiento, comprensión. Ambos conocían el sabor de aquella guerra. No se preocupe, Doc, no hay bandidos allí, y yo lo guiaré por el camino más corto, continuó Mateo. Mínimo equipo, máxima velocidad. Usted opera, yo garantizo la seguridad. Y de regreso tomaremos otro camino, añadió para sí mismo, uno del que no regresan tipos como tú. Lauren se levantó de un salto. Michael, esto es una locura, no tienes idea de cómo son estas montañas. Se interrumpió al encontrarse con la mirada de su marido. Por primera vez en la mañana, el miedo destelló en sus ojos.
un miedo real animal. Stone se levantó lentamente. Estoy de acuerdo, es un desafío profesional. Tiene razón, Mateo, además de conferencias hay que recordar también la práctica. Me pongo completamente en sus manos. A las 8:15 ya estaban subiendo por el sendero de montaña. Por delante tenían una caminata de 2 días, una complejísima operación a 4.000 metros de altura y el camino de regreso. Mateo sabía, solo uno de ellos regresaría, y ese no sería el doctor Michael Stone de Chicago. Buen cirujano eres, Doc, pensaba Mateo, mirando la ancha espalda de Stone subiendo delante de él. Quizás hasta buena persona, pero te acostaste con mi mujer, y por eso hay que pagar. En su mochila llevaba un mapa con la ruta de regreso ya marcada, esa misma de la que todavía nadie ha regresado vivo. El camino hacia arriba. Las montañas el tiempo fluye de manera diferente. Cada paso es como el golpe de un metrónomo que no marca minutos sino latidos del corazón. Tum-tum, tum-tum, un paso más por la ladera helada. Una inhalación más de aire dolorosamente frío. Mateo Hernández conocía este ritmo como conocía cada piedra de este sendero. Había elegido deliberadamente la ruta más difícil, la que serpentea por la ladera este, donde el viento golpea directamente. La nieve bajo las botas recordaba a cristal roto. El sol golpeaba en los ojos, reflejándose en miles de fragmentos de hielo. Llevaban subiendo 5 horas y durante todo ese tiempo apenas habían intercambiado un par de frases. El doctor Michael Stone lo seguía, respirando pesadamente. Su caro equipo, comprado en alguna tienda de moda en Chicago, ya estaba cubierto por una capa de hielo. Malditos aficionados, pensaba Mateo, escuchando cómo tropezaba el cirujano detrás de él. Compró equipo por $5.000 y cree que está listo para las montañas. Pero Stone lo sorprendió, ni una vez pidió un descanso, ni se quejó del frío o la falta de aire, simplemente caminaba, moviendo obstinadamente las piernas. Había algo profesional en ello. Como un soldado en una marcha forzada, simplemente das un paso tras otro porque es necesario. La radio en el cinturón de Mateo cobró vida. Base llamando al equipo, cambio. Equipo al habla, Mateo acercó la radio a sus labios, cambio. Estado del paciente, empeorando, a través de la interferencia se filtraba la voz de la operadora Sagi, repito, empeorando. Stone se acercó, su rostro se endureció. Pregunte por los detalles. Estuvieron de pie unos 10 minutos, tratando de mantener la comunicación. A través del crujido de la interferencia lograron averiguar lo principal. El turista en la cima había comenzado con fiebre. Quedaba cada vez menos tiempo. Debemos acelerar, Stone ajustó las correas de su mochila. Mateo asintió en silencio. Algo en la voz del cirujano lo hizo mirar con más atención. Ya no era el médico refinado de la sala de conferencias. En sus ojos apareció una dureza, sus movimientos se volvieron precisos. Un profesional, carajo. Continuaron el ascenso. El sendero serpenteaba entre afilados salientes rocosos, volviéndose cada vez más estrecho con cada metro. A la derecha se abría un precipicio, 400 metros limpios hacia abajo. Stone se mantenía cuidadosamente en el lado izquierdo, pero no por miedo. Simplemente distribuía sus fuerzas de manera inteligente. El viento aumentó, lanzando agujas de nieve contra sus rostros. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Mateo intentaba recordar el pronóstico del tiempo, algo mencionaban sobre un ciclón para la noche. Necesitaban encontrar un lugar para pernoctar antes de que se desatara una verdadera tormenta. Allí adelante debería haber un viejo refugio para alpinistas, gritó a través del viento. Unos 40 minutos de camino. ¿Cuánto queda para llegar al paciente? Stone se cubrió la cara con la mano para protegerse de la nieve. Si el clima no empeora, llegaremos mañana por la noche. Apenas hablaron mientras caminaban. Cada uno economizaba su respiración. A 2.500 metros de altura, cada bocanada de aire cuenta. Mateo observaba al cirujano de reojo. Algo en él había cambiado imperceptiblemente cuando escucharon sobre el empeoramiento del paciente, como si se hubiera activado algún mecanismo interno. El teléfono de Stone inesperadamente cobró vida. A esta altura a veces la señal se captaba, si había suerte. El cirujano dejó caer su mochila y con manos temblorosas por el frío sacó su teléfono. Sí, Emily, ¿qué pasó, solecito? Mateo escuchó involuntariamente. Del altavoz salía una respiración entrecortada. Papá, no puedo respirar. Tranquila, pequeña, tranquila. ¿Dónde está tu inhalador? Se acabó el de repuesto, no lo encuentro. En mi despacho, cajón superior del escritorio, llama a mamá, vale. A través de los jadeos e interferencias se escuchó una voz femenina. Michael, te has vuelto loco, te metiste en las montañas, tu hija tiene un ataque y tú. La comunicación se cortó. Stone miró la pantalla apagada durante unos segundos más. ¿Cuántos años tiene su hija?, preguntó Mateo, sorprendido por su propia pregunta.
15. Asma desde el nacimiento. Stone guardó el teléfono. La menor tiene 8, Lily. Algo punzó en el pecho de Mateo. Él y Lauren no tenían hijos. Ella siempre insistía en que era demasiado pronto, que primero había que hacer carrera. Y este refinado cirujano de la gran ciudad resultaba ser padre. Mateo sacudió la cabeza, alejando pensamientos no deseados. Al anochecer llegaron al refugio, una pequeña cabaña acurrucada entre las rocas. Dentro hacía frío, pero al menos no había viento. Mientras Stone torpemente se las arreglaba con la estufa, Mateo revisaba el equipo. No lo está haciendo mal para ser un citadino, observó. Afganistán me enseñó, respondió Stone sin levantar los ojos. 2 años con Médicos Sin Fronteras. Allí o aprendes a sobrevivir o se cayó. Kandahar. Sí, mayo de 2008. Mateo se volvió lentamente. El quirófano en la escuela abandonada. Estuvo allí, en la voz de Stone apareció un dejo de sorpresa. Vigilaba el perímetro, recuerda al chico que pisó una mina. Stone asintió. 8 horas bajo la luz de linternas. El generador se averió y no podíamos detenernos. El chico no habría sobrevivido a una segunda anestesia. Lo salvó. Y un mes después me tomaron prisionero. Stone se estremeció. 3 semanas en un hoyo en la tierra de 2 por 2 metros. Se quedaron en silencio. En la estufa crepitaba la leña y fuera de las paredes de la cabaña aullaba el viento. Mateo observaba de reojo al cirujano. Frente a él no solo había un médico de una clínica rica. Este hombre había visto la guerra, había salvado vidas, había pasado por el cautiverio. Tenía temple. La radio cobró vida nuevamente. Base llamando al equipo. Al habla, Mateo acercó la radio a su oído. Paciente, peor temperatura, 40. Stone saltó. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí sentados? Debemos ir. Con esta tormenta, Mateo señaló la ventana, tapada por la nieve. ¿Quieres que encuentren 3 cadáveres en lugar de 1? El cirujano se sentó en el banco, apretando los puños. En sus ojos, Mateo vio una expresión familiar, así mira una persona cuando sabe que debe hacer algo, pero no puede. Él mismo a menudo veía esa mirada en el espejo. ¿Cree que llegaremos a tiempo?, preguntó Stone. Tenemos que hacerlo. Si la tormenta amaina por la mañana, mañana estaremos allí. ¿Y después? Después bajamos por otro camino. Stone lo miró pensativo. Por cierto, hace tiempo que quería preguntar. Esa mujer de curvas pronunciadas en el hospital, con un vestido ligero fuera de temporada y un gran escote, que estaba tan preocupada. Lauren, ¿verdad? Está muy bien, la conoce. Es mi esposa, cortó Mateo, 7 años juntos. Algo destelló en los ojos del cirujano. Miedo, culpa, se volvió rápidamente hacia la estufa. Entiendo. Mateo miraba su espalda y pensaba, algo había cambiado, había preguntas donde antes solo había respuestas, pero eso no cambiaba nada, el plan seguía siendo el plan. Fuera de las paredes de la cabaña se desataba la tormenta. En algún lugar en la oscuridad aulló un lobo, ya sea por el frío o por detectar una presa. Como yo, pensó Mateo sacando el mapa, aquí subirían al glaciar, aquí harían la operación y después sería ese mismo sendero, ese del que no se regresa. La operación. Vieron el campamento del herido al amanecer del día siguiente. La tienda naranja parecía un punto minúsculo en el vasto lienzo blanco, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí el aire era tan escaso que cada paso costaba un esfuerzo, como si caminaran sumergidos hasta el cuello en agua. La nieve bajo los pies ya no crujía, sonaba como huesos rotos. Mateo iba primero, abriendo metódicamente el camino en la nieve recién caída. Stone lo seguía, sosteniendo firmemente el asa del maletín médico, la única carga que no temieron llevar a semejante altura. De la tienda salió una mujer, despeinada, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Al verlos se levantó torpemente. Gracias a Dios, ya pensábamos. Su voz se quebró. Mateo reconoció los síntomas del mal de altura, palidez, dificultad para respirar, lentitud de movimientos. Señora Coleman, Stone dejó caer su mochila. Soy el doctor Stone, ¿cómo está su marido? Mal intentó contener las lágrimas, él casi no reacciona desde hace 2 horas. Desde la tienda llegaba el tenue pitido de un monitor cardíaco portátil. Stone se zambulló dentro, Mateo los siguió. En el espacio reducido olía a vómito y a algo metálico, sangre. Sobre el saco de dormir yacía un hombre de unos 40 años, gris como el cielo de febrero. Pulso filiforme, presión arterial 60 sobre 40, la voz de Stone se volvió cortante profesional. Mateo, necesito luz, máxima luz. Los siguientes 10 minutos estuvieron abriendo la solapa de la tienda, instalando linternas portátiles, preparando el lugar para la operación. Coleman apenas respiraba. Su esposa, enfermera de Denver, como resultó ser, ayudaba a organizar los instrumentos con manos temblorosas. ¿Qué hora es?, preguntó Stone poniéndose guantes estériles.
Mateo miró su reloj. 7:45 de la mañana. Para la noche hará 20 grados bajo cero, tenemos que terminar antes del anochecer. Se inclinó sobre el paciente, palpando cuidadosamente el abdomen. En sus movimientos apareció una gracia felina, ni un solo gesto superfluo. Mateo involuntariamente admiró esta precisión calculada. Úlcera perforada, murmuró Stone, quizás ya hay peritonitis, señora Coleman puede asistirme. La mujer asintió, tragando con dificultad. En el hospital recibí cierto entrenamiento. Excelente, Mateo. ¿Qué necesita? Sosténgalo, si se mueve estamos perdidos. El chillido del taladro quirúrgico rompió el silencio de la montaña. Stone trabajaba rápido y metódicamente, como una máquina. Sus dedos se movían con una velocidad increíble, a pesar del frío y la altitud. Mateo, sujetando al tembloroso paciente a la improvisada mesa de operaciones, no podía apartar la mirada de esta danza relámpago de manos, bisturíes y pinzas. El tiempo se estiró como goma. Los segundos se convirtieron en minutos, los minutos en horas. El sudor se congelaba en la frente de Stone en diminutos cristales. Una vez, el corazón de Coleman se detuvo, 5 minutos de masaje cardíaco externo bajo el aullido del viento tras las delgadas paredes de la tienda. Una vez, la señora Coleman se desmayó, Mateo apenas alcanzó a sostenerla. Seda, ordenó Stone, en su voz sonaba el cansancio, última sutura. Afuera ya oscurecía, habían pasado casi 12 horas en la tienda, 12 horas de equilibrio entre la vida y la muerte a 4.000 metros de altura. El monitor mostraba un ritmo regular. Coleman respiraba con dificultad pero por sí mismo. Su esposa sollozaba con la cara hundida en el hombro de Mateo, y Stone simplemente estaba sentado en la nieve, apoyado en su mochila, mirando al oscureciente cielo. «Lo has salvado, Doc», dijo Mateo. «Todos lo hemos salvado». Stone se levantó con dificultad. «Llamen al helicóptero». «A esta altura el helicóptero no aterrizará», Mateo consultó el mapa. «Tenemos que bajarlo al menos 1.000 metros». Construyeron una camilla improvisada con bastones de esquí y un saco de dormir. El descenso llevó casi 6 horas, un movimiento lento y tortuoso por la empinada ladera. Stone iba delante, sosteniendo la camilla por las asas delanteras y comprobando constantemente el estado del paciente. Coleman estaba inconsciente, pero respiraba de manera regular. Su esposa, tropezando, caminaba a su lado, lista para ayudar en cualquier momento. El viento aumentaba con cada hora. El cielo se cubría de pesadas nubes grises. Lograron descender hasta 3.000 metros cuando Mateo finalmente se comunicó con la base por radio. «Base, responda al equipo, cambio». «Los escuchamos», la voz de Sally sonaba entrecortada. «¿Cómo está el paciente?» «Vivo, la operación fue exitosa. Estamos en la marca de 3.000. Puede aterrizar aquí un helicóptero ligero». Siguió una larga pausa, llena del crepitar de interferencias. «El helicóptero estará allí en 40 minutos. Encontraron un área adecuada». Mateo miró alrededor. Acababan de llegar a una pequeña meseta lo suficientemente plana para un aterrizaje. «Sí, transmitan las coordenadas». El helicóptero apareció cuando comenzaba a oscurecer, una pequeña libélula contra el cielo plomizo. El piloto logró aterrizar virtuosamente la máquina en un pequeño espacio. Junto con Stone cargaron la camilla. Solo había espacio para el herido y su esposa. «Gracias», la señora Coleman abrazó con lágrimas primero a Stone, luego a Mateo. «Ustedes salvaron su vida». Observaron cómo el helicóptero se elevaba en el aire, convirtiéndose en un punto diminuto. Ahora solo quedaban ellos dos, el rescatista y el cirujano, y un largo camino de regreso. Mateo sacó el mapa. En el crepúsculo que se intensificaba, las líneas de la ruta parecían serpientes sinuosas. Aquí pasarían la noche, y mañana comenzaría ese mismo camino, el camino del que no se regresa. «Necesitamos encontrar refugio». Stone ajustó las correas de su mochila. «Para la noche habrá tormenta». «Sí», pensó Mateo, guardando el mapa. «Para la noche habrá tormenta en todos los sentidos». La trampa. La mañana amaneció sin viento y engañosamente clara. El sol golpeaba en los ojos, reflejándose en la costra de nieve en miles de fragmentos helados. Los lugareños llamaban a estos días días de muerte, cuando el sol derrite parcialmente la nieve durante el día y por la noche se congela formando una corteza, convirtiendo las laderas en enormes pistas de hielo. En días como este ocurren la mayoría de las tragedias. ¿Es realmente necesario ir por este camino? Stone se detuvo, respirando pesadamente. Después de la operación de varias horas del día anterior, estaba demacrado, con profundas sombras bajo los ojos. En el mapa hay una ruta más fácil. «Por aquí es más rápido». Mateo evitaba deliberadamente su mirada. No le gustaba mentir, el ejército le había enseñado a valorar la honestidad, pero ahora era una mentira piadosa, mejor dicho, en nombre de la justicia. El glaciar bajo sus pies retumbaba sordamente, como un enorme tambor.
Cada paso resonaba como un eco en sus congeladas entrañas. Caminaban por el mismo borde de un enorme campo de hielo, apretado entre escarpados acantilados. A la derecha se alzaba una pared de granito gris, a la izquierda se extendía un desierto blanco surcado por grietas. Mateo deliberadamente los llevaba por la sección más peligrosa. En Afganistán, habló de repente Stone, a menudo operábamos en las montañas, pero allí hacía más calor y estábamos a menor altura. Sobre ese caso con el niño, Mateo saltó sobre una pequeña grieta. ¿Qué pasó con él después? Sobrevivió, vive en Kabul, tiene su propio taller, envía fotos cada Navidad. En la voz del cirujano sonaba el orgullo. Mateo lo miró de reojo, un hombre que había salvado cientos de vidas, que ayer había luchado durante 12 horas por la vida de un turista desconocido a 4.000 metros de altura, y que se había acostado con su esposa. El primer sonido fue como un disparo agudo, como el chasquido de un látigo. Bajo los pies de Stone se extendió una fina telaraña de grietas. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, el hielo se hundió, arrastrándolo hacia la negra garganta de la grieta. Mateo actuó por instinto, se lanzó hacia adelante, agarrando la cuerda de seguridad. Y entonces sucedió lo que no esperaba. Una enorme placa de hielo, desplazada por el peso de Stone, se puso en movimiento. Mateo sintió cómo la tierra desaparecía bajo sus pies. El viento silbó en sus oídos, su estómago saltó hacia su garganta. Caían hacia el abismo helado. El impacto expulsó el aire de sus pulmones. El mundo se convirtió en un caleidoscopio de blanco y azul. Rodaban por un canal helado, indefensos como muñecos de trapo. Mateo intentó aferrarse con el piolet, inútil. El hielo era duro como el acero. Cuando todo terminó, lo primero que escuchó fue el sonido de agua goteando. El agua se filtraba por las grietas en las paredes de hielo, cayendo en pequeñas depresiones en el suelo de la grieta. Mateo se sentó con cuidado, haciendo muecas de dolor en todo el cuerpo. Milagrosamente no se había roto nada, tuvo la suerte de caer en una profunda acumulación de nieve. Stone yacía a su lado, inmóvil como un muerto. Doc, Mateo se arrastró hacia él, por su mente pasó un pensamiento absurdo. Si el cirujano ha muerto, la venganza ya no tiene sentido. Estás vivo. Stone gimió abriendo los ojos. Creo que solo la pierna. La herida desgarrada en su pierna derecha se veía muy mal, pero los huesos estaban intactos. Mateo sacó el botiquín, el mismo que habían usado durante la operación. Era curioso cómo la vida da vueltas. Estaba terminando el vendaje cuando notó que Stone respiraba cada vez más rápido y superficialmente. Sus ojos se dilataron, su mirada revoloteaba por las heladas paredes de la grieta. Estrecho, susurró el cirujano, demasiado estrecho. Mateo conocía esa mirada. Es la que tienen las personas con claustrofobia cuando el espacio a su alrededor se contrae como una soga. Las paredes de hielo se elevaban unos buenos 30 metros, uniéndose en la parte superior y dejando solo una estrecha franja de cielo gris. En Afganistán, Mateo agarró a Stone por los hombros, en ese agujero en la tierra, ¿cómo lo manejabas? Contaba, exhaló Stone, contaba las grietas en la pared, las ratas, los latidos del corazón. Excelente, contemos juntos, mírame. Durante los siguientes 10 minutos contaron, grietas en las paredes de hielo, gotas de agua, nubes en la estrecha franja de cielo. Mateo hablaba sin parar sobre las montañas, sobre su primera ascensión, sobre cómo aprendió a leer el clima por las nubes. Gradualmente la respiración de Stone se normalizó. 3 semanas, murmuró, pasé 3 semanas en ese agujero, 2 por 2 metros, oscuridad, ratas. Pensé que lo había superado después, pero a veces. Cada uno tiene sus demonios. Mateo se puso de pie examinando las paredes. Ahora debemos salir de aquí. En algún lugar arriba, el glaciar volvió a moverse. Tuvieron suerte, las paredes de la grieta no eran completamente verticales, con suficientes salientes. Si distribuían adecuadamente el peso y actuaban con cuidado. Puedes subir. Stone intentó ponerse de pie, haciendo una mueca. Si la alternativa es congelarse hasta morir aquí, entonces sí. Mientras Mateo preparaba el equipo, colocaba pitones, aseguraba las cuerdas, Stone estaba sentado, apoyado contra la pared de hielo. Su mirada estaba fija en la estrecha franja de cielo. Sabe, dijo de repente, creo que debo decirle algo sobre Lauren. Mateo se quedó inmóvil con el piolet en la mano. Ahí estaba, ese momento, pero en lugar de la ira esperada solo sintió cansancio y algo más. Ahora no, lo interrumpió, primero salgamos de aquí. El ascenso fue como escalar al infierno. Un movimiento lento y tortuoso hacia arriba por las paredes heladas. Mateo iba primero, clavando pitones y preparando el camino. Stone trepaba detrás, mordiéndose el labio por el dolor en su pierna herida. La costra de hielo se desmoronaba bajo sus dedos como pan seco. El viento aumentaba, lanzando agujas de nieve punzantes contra sus rostros. Una vez Stone resbaló y solo la cuerda de seguridad lo salvó de la caída.
Mateo sostuvo la cuerda, sintiendo cómo crujían sus articulaciones. Aguante, gritos, queda poco. Los últimos metros fueron especialmente difíciles. Mateo se impulsó con los brazos, se volcó sobre el borde de la grieta y extendió la mano a Stone. Vamos. Sus dedos se encontraron. Mateo tiró hacia arriba, empujando con todo su peso. Por un momento le pareció ver a su padre. Él solía sacar a la gente de grietas heladas de la misma manera, hasta aquel día en que no pudo salir él mismo. Cayeron sobre la nieve, jadeando aire helado. El cielo sobre sus cabezas ya se cubría de pesadas nubes, se acercaba una tormenta. Mateo se sentó con dificultad. En su mochila todavía estaba el mapa con la ruta marcada, esa misma de la que no se regresa, pero algo había cambiado. Él mismo no entendía qué. Stone también se sentó, haciendo muecas por el dolor en su pierna. Podría no haberme salvado. Podría. ¿Por qué lo hizo? Mateo no respondió. Tal vez porque vio en el cirujano a ese mismo muchacho de Afganistán, una persona que merece una segunda oportunidad, o tal vez simplemente porque su padre nunca le habría perdonado otra decisión. La tormenta se acercaba desde el noroeste, envolviendo las montañas en una cortina gris. Necesitaban encontrar refugio antes del anochecer. Apoyándose el uno en el otro, se alejaron por la ladera, dejando atrás la negra garganta de la grieta. En la pequeña cueva que encontraron justo antes del anochecer estaba seco y relativamente cálido. Mateo encendió un fuego con los restos de combustible seco. Las llamas proyectaban sombras extrañas en las paredes heladas. Stone estaba sentado, con la pierna herida extendida, mirando el fuego. Escuche, Mateo, dijo finalmente, sobre lo que quería decirle antes. El regreso. La verdad se parece a una avalancha. Una vez que se desata, ya nada puede detenerla. Mateo entendió esto mirando al hombre frente a él. A la luz vacilante de la fogata, el rostro del cirujano parecía esculpido en piedra. Fuera de las paredes de la cueva se desataba la tormenta, pero aquí, en este diminuto espacio entre el hielo y el fuego, dos hombres se preparaban para una conversación que los cambiaría a ambos. Debo contarles sobre Lauren. Stone hizo una mueca, acomodando su pierna herida, sobre lo que pasó en el hotel y sobre quién soy realmente. Mateo echó ramas al fuego en silencio. Matar a un hombre es fácil. Mucho más difícil es escuchar su confesión, especialmente cuando dentro aún hierve la sed de venganza. Sabe, yo también estuve casado una vez. Stone sacó una gastada billetera. Una hermosa historia, un joven cirujano y una enfermera. Un clásico. Estaba seguro de que sería para siempre. ¿Qué pasó? Las palabras escaparon de Mateo sin querer. Conocí a otra, una colega en una conferencia. Inteligente, ambiciosa. Stone sonrió amargamente. Muy parecida a su esposa, si lo piensa. Todo comenzó exactamente igual, conversaciones sobre potencial, sobre la gran ciudad, sobre una verdadera carrera. Una ráfaga de viento lanzó un puñado de nieve por la estrecha entrada de la cueva. Mateo sintió cómo se elevaba dentro de él la familiar ola de furia, pero ahora había algo nuevo en ella. Dejé a mi primera esposa, y a mi hijo. Stone pasó un dedo por el borde de la billetera. 9 años tenía entonces. ¿Sabe qué me dijo en nuestro último encuentro? Papá, no quiero ser como tú, y un año después ya no estaba leucemia. Ni siquiera llegué al funeral, estaba demasiado ocupado, construyendo mi carrera en la gran ciudad. Sacó 2 fotografías de la billetera. En la primera, un niño sonriente con un bate de béisbol. En la segunda, 2 niñas. Cuando nació Emily, juré que nunca, su voz tembló, que nunca más traicionaría a mi familia. Me mantuve firme 10 años, y luego su esposa vino a mi habitación, por su propia voluntad. Mateo apretó los puños. Doc, ¿por qué me cuenta esto? Porque debes saber cómo fue todo realmente, con quién bebe y se acuesta. Stone levantó la mirada. Ella vino tan admirada de mi trabajo, dijo que seguía cada una de mis publicaciones, que en ese agujero olvidado por Dios su talento se desperdiciaba, que estaba dispuesta a todo. Hizo una mueca, absolutamente a todo, si me entiende, solo para escapar a la gran ciudad. Y usted no resistió. En la voz de Mateo sonaba el acero. No, en ese momento no acepté. Le dije honestamente que estaba casado, que tenía hijos. ¿Sabe qué respondió? Oh, eso no es problema. Estoy dispuesta a ser tu amante. No creerás que espero matrimonio, ¿verdad? Solo necesito un hombre con estatus y tus conexiones. Un leño en el fuego se partió, esparciendo chispas. Mateo observaba cómo una de ellas quemaba un agujero en la manga de su chaqueta y pensaba en cómo las palabras pueden quemar más fuerte que el fuego. Y entonces aceptó. Stone no apartó la mirada. Un momento de debilidad. Ni siquiera pregunté si estaba casada. No lo sabía. Honestamente, solo cedí a la tentación. De hombre a hombre deberías entenderme. La provincia, una belleza local dispuesta a todo sin mayores compromisos. Permanecieron en silencio.
La fogata se extinguía, proyectando sombras extrañas en las paredes heladas. En esas sombras, Mateo creía ver fantasmas del pasado, su padre, que murió en estas montañas salvando a otros, el hijo de Stone, que no llegó a los 10 años, ellos mismos, jóvenes, honestos, creyendo en el amor. Planeaba matarlo, Doc, dijo finalmente Mateo, traerlo aquí a esa ruta. ¿Sabe cuánta gente ha muerto allí? 5 grupos en 10 años, todos accidentes desafortunados. Lo sé, Stone asintió, lo adiviné durante la operación bajo la carpa, por su mirada, pero había asuntos más urgentes. Y aún así vino conmigo, sin intentar subir al helicóptero. Después de lo que hice, el cirujano se encogió de hombros, tal vez me lo merecía. No, Mateo negó con la cabeza, no se lo merecía. Usted encontró el valor para confesar, para pedir perdón, pero mi esposa sonrió amargamente, ella nunca podría hacer eso. Para ella todos son solo escalones, primero yo, luego usted, quién sabe qué sigue. El viento afuera se calmó como si escuchara su conversación. Stone sacó su teléfono, que milagrosamente sobrevivió a la caída en la grieta. En la pantalla, como fondo, había una foto de 2 niñas. Emily tiene 15, asma desde el nacimiento, su voz se suavizó. Una chica brillante, quiere ser médica. Lily tiene 8, adora dibujar. ¿Sabe qué me dijo antes de partir? Papá, volverás, ¿verdad? Lo prometes. ¿Y qué respondió? Que lo prometía y que nunca más los traicionaría. Mateo miraba al cirujano y ya no veía a un enemigo, sino a una persona, quebrada, arrepentida, tratando de recoger los fragmentos de su vida. Una persona que encontró la fuerza para reconocer sus errores y comenzar de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Stone. Mateo sacó el mapa. El plan de venganza que había estado incubando se desmoronaba como las brasas consumidas en su fogata, pero algo nuevo tomó su lugar, un plan de justicia. Ahora dobló el mapa, daremos una lección a quien realmente se lo merece, a quien usa las debilidades ajenas para construir su vida, y creo que sé cómo. En los ojos de Stone destelló la comprensión. Tengo una idea. Hablaron casi toda la noche. El plan era simple y elegante en su crueldad, como las mismas montañas. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente amainó, todos los detalles estaban acordados. El alba los encontró ya en camino hacia abajo. Descendían por una ruta segura, ayudándose mutuamente en los tramos difíciles. Mateo ya no pensaba en venganza, ahora era una operación para restaurar la justicia. Y en este asunto, como en la verdadera cirugía, se requería precisión, sangre fría y manos limpias. Abajo, en el valle, ya se veían los techos de Silver Creek. En algún lugar allí, en su acogedor apartamento, Lauren seguramente estaba haciendo planes, sin sospechar que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Mateo sonrió involuntariamente. A veces el destino elige caminos extraños para enseñar una lección. A veces hay que subir a la cima de una montaña para ver la verdad que yace a sus pies. El ajuste de cuentas. La venganza, si se prepara correctamente, no se sirve fría, se sirve con una sonrisa. Mateo entendió esto mientras observaba a Lauren revolotear por el pasillo del hospital, accidentalmente encontrándose cerca del Dr. Stone una y otra vez. Habían pasado 3 días desde su regreso de las montañas, y todo Silver Creek hablaba del milagroso rescate del turista, de la brillante operación a 4.000 metros de altura, del heroico cirujano de Chicago. Los tacones de Lauren marcaban un ritmo triunfal sobre el linóleo del hospital. Parecía haber rejuvenecido en estos días, en sus ojos apareció un brillo especial. Mateo conocía ese brillo, así mira un depredador que ha olfateado a su presa. Michael puso su mano en el codo de Stone. Simplemente tiene que contar en la consulta de esta noche sobre la técnica quirúrgica en condiciones extremas. El cirujano sonrió con la misma sonrisa con la que sonreía hace 3 días en la cueva, discutiendo el plan. Por supuesto, y Lauren, ¿puedo hablar con usted un momento? Se alejaron a una esquina del pasillo. Mateo, fingiendo estudiar el horario de guardias, vio cómo Stone le decía algo en voz baja a su esposa, cómo se ensanchaban sus ojos, cómo aparecía el rubor en sus mejillas. En serio, su voz temblaba de emoción, en Chicago, en su clínica. Por supuesto, Stone hablaba en voz baja, pero Mateo conocía cada palabra, habían ensayado esta conversación. Un talento así no debe desperdiciarse en provincias. Justo acaba de quedar vacante el puesto de jefa de departamento. El ascensor sonó, liberando un nuevo grupo de enfermeras. Mateo se volvió hacia el horario, ocultando una sonrisa. La primera parte del plan había funcionado perfectamente, el cebo tragado, el anzuelo bien clavado. Por la noche, Lauren regresó a casa más tarde de lo habitual. Parecía brillar desde dentro, las mejillas ardían, los ojos resplandecían. Mateo estaba sentado en su sillón, fingiendo leer el periódico. Querido, se sentó en el brazo del sillón, tenemos que hablar. Por fin, pensó él, adelante querida, cuéntame todo.
He solicitado el divorcio, lo soltó de golpe, como si saltara agua helada. Mateo bajó lentamente el periódico. Perdón que así sin más, es algún tipo de broma estúpida, Lauren. No finjas que no entiendes. En su voz aparecieron notas histéricas. Ambos sabemos que merezco algo mejor. Este agujero, estas montañas, me asfixio aquí, y tú ni siquiera intentas cambiar algo. Interesante, pensó Mateo, habrá ensayado este discurso frente al espejo. ¿Y para qué desperdicié 7 años contigo? Caminaba por la habitación, acalorándose cada vez más, para sacar a turistas borrachos de las grietas, para escuchar tus interminables historias sobre montañas, para acostarte con médicos visitantes, terminó él en voz baja. Lauren se quedó inmóvil a media frase. En la habitación se instaló un silencio tan vibrante como el que precede a una avalancha. El reloj de la pared marcaba los segundos. Mateo veía cómo en el rostro de su esposa se sucedían las emociones, sorpresa, miedo y luego, triunfo. ¿Y qué si es así? Levantó la barbilla. Si me acosté con Michael y sabes que me invita a Chicago, dirigiré un departamento en su clínica, y tú te quedarás aquí en tus montañas salvando a turistas idiotas. Búscate una esposa entre las ordeñadoras locales. Sacó de su bolso un sobrearrugado. Aquí la solicitud de divorcio, ya la presenté, y sabes que ni siquiera lo lamento. 7 años, Dios mío, ¿cómo pude desperdiciar 7 años con semejante fracasado? Con semejante, ¿qué? Mateo se levantó del sillón, vamos, dilo, con semejante perdedor, provinciano, una persona que salva vidas en lugar de hacer carrera. Algo en su voz la hizo retroceder un paso. Yo me voy, Michael dejó un boleto para el vuelo de mañana, en el hotel en recepción. Por supuesto, Mateo sonrió. Ve, o mejor, lárgate, recoge tu boleto, comienza una nueva vida, deja las llaves de nuestra casa en el gancho junto a la puerta. Ella agarró su bolso, las llaves del coche, en la puerta se volvió. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera intentas detenerme, porque eres un idiota. ¿Para qué? Se encogió de hombros. Ve, tienes razón, mereces exactamente eso. La puerta de entrada se cerró de golpe. Mateo se acercó a la ventana, viendo cómo Lauren subía al coche. Sacó su teléfono, marcó un número. Ella va en camino. El ruido del motor se disolvió en el crepúsculo vespertino. Mateo se hundió en el sillón, sintiendo un extraño vacío por dentro. 7 años de vida acababan de salir volando por la ventana. 7 años de ilusiones, esperanzas, autoengaño. Cuando Lauren llegó a la recepción del hotel, Stone ya volaba de regreso a su casa. En el sobre, en lugar de un boleto de avión, había $300 y una nota escrita con la letra de Stone. Este es el pago por tus servicios, estamos a mano. Y lamento que no hayas podido valorar lo que realmente tiene precio, el amor de un hombre digno. ¿Crees que captó la indirecta, Mateo? En la voz de Stone al otro lado del teléfono sonaba una sonrisa. Oh sí, Mateo se reclinó en el sillón. $300 por noche, eso es incluso generoso. Sabes, dijo Stone después de una pausa, debo darte las gracias. ¿Por qué? Por no empujarme a esa grieta, por darme la oportunidad de arreglar las cosas. Hoy hablé con Sara, le conté toda la historia. ¿Y cómo reaccionó? Dijo que necesita tiempo, aunque aprecia mi honestidad, pero está dispuesta a intentarlo por las niñas. Mateo miraba por la ventana las nevadas cumbres a lo lejos. Las montañas eran indiferentes a las pasiones humanas, simplemente permanecían allí, eternas e inmutables, guardando sus secretos. Vuelva con su familia, Doc dijo finalmente, y cuídelos. ¿Y usted? Yo me quedaré aquí, alguien tiene que seguir salvando a turistas idiotas. Se escuchó una risita en el teléfono. Sabe, para alguien que salva idiotas, usted es un psicólogo endemoniadamente bueno. No, Mateo negó con la cabeza, solo que a veces hay que subir muy alto para ver la verdad. Colgó y se quedó sentado largo rato en la oscuridad, mirando las montañas. En algún lugar allí, en una lujosa habitación de hotel, una mujer elegantemente vestida estaba sentada con una maleta lista para mudarse, contemplando un sobre con $300, dándose cuenta de que todos sus sueños de una vida hermosa acababan de estrellarse contra la dura realidad. Y en otra ciudad, otra mujer tal vez encontraría la fuerza para perdonar a un marido. El viento aullaba fuera de la ventana como un lobo hambriento. Mateo sonrió, las montañas lo llamaban de nuevo. Mañana sería un nuevo día, un nuevo ascenso, nuevas vidas por salvar. Y ahora simplemente podía sentarse en la oscuridad y ver cómo se desvanecían en la noche los últimos 7 años de su vida.